expresarle algunos anuncios. ¿Qué tenemos mañana? Ayuno y oración, excelente. Recuerde lo que dice el pastor, es la disposición del corazón. Si lo queremos hacer por obligación, estaríamos mal. Pero a lo que sí le podríamos decir y casi hasta exigir es que no deje de congregarse. Véngase a la hora del culto normal, 10 de la mañana. Pero si en su corazón ya está la disposición de ayunar, véngase con nosotros desde las 8 de la mañana. También comentarle que el día de mañana tenemos bautismos. Mañana se bautiza una persona. Lo del bautismo en el Espíritu lo veíamos el sábado pasado, pero el bautismo que va a realizar este joven o esta señorita es ese bautismo del cual habla la Escritura, del cual vemos que en el Nuevo Testamento lo empieza a hacer Juan. También comentarles que mañana hay jornada. En esa jornada pedimos que usted pueda venir, nos acompañe, traiga ropa para cambiarse y poder realizar, así como en aquel momento se hacía el limpia del lugar, ahora pues ya están agendadas las actividades en las cuales podemos participar cada uno de nosotros. Esos serían los anuncios para el día de hoy. Por favor, tome su Biblia, busque conmigo Hechos, capítulo 2, versículo 4. Hechos, capítulo 2, versículo 4, y mientras los encuentra, recuérdese que la semana pasada estábamos en bautismo, llenura y unción del Espíritu Santo. Hoy cometí un error y creo que si usted lo vio, ese error es mío. No le dije a la hermana que me ayudara poniéndole un 2 al final, porque esta es la segunda parte, pero esta es la parte número 2. La semana pasada vimos el bautismo en el Espíritu y ahora vamos a ver la llenura. ¿Lo tienen? Amén. Puestos en pie para esa misma reverencia o ese mismo respeto a las Escrituras. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos, amén, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Padre bendito, gracias por este primer versículo de todos los que se van a mencionar en este momento. Gracias por su palabra. Bendito Señor, así como en un momento yo quería tal vez hasta golpearme la cabeza porque me habían enseñado algo y a través de las Escrituras veía que era algo distinto. Le suplico, Señor, porque su palabra también nos invita a que le pidamos en Proverbios capítulo 1, le pidamos sabiduría. Para este momento le pedimos sabiduría para ir aprendiendo y desaprendiendo lo que ya nos habían expresado. Mi intención, Padre bendito, es siempre estar inmerso en las Escrituras, alejado de todo aquello que me pueda llevar a algo que no es correcto. Padre bendito, permítanos al menos escuchar hoy y que en su momento dado aquello que podamos desechar y ciertamente sea bueno, que en su momento también lo podamos retener como bueno, porque sabemos que en la primera impresión es difícil, pero después sí podemos ir aprendiendo. Gracias también por este lugar de refugio. Gracias, bendito Padre, porque no nos ponen como CDs grabados a repetir lo que ya aprendimos, sino que en la sabiduría que el Espíritu Santo le ha brindado a nuestro pastor, le da la oportunidad que nosotros expresemos eso, las Escrituras, aun siendo cierto que estos puedan afectar quizás en algo, pero por el contrario, teniendo fe en usted y diciendo la verdad, todo es posible, bendito Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. La semana pasada les mostraba esta figura donde dice que porque Juan, dice este versículo, ciertamente bautizó con agua, y la palabra bautizó tiene un número 907. Después de la coma dice, mas vosotros seréis bautizados, y esa palabra bautizados dice con el Espíritu Santo, ¿sí?
no dice en el Espíritu Santo, dice con el Espíritu Santo, pero también esta palabra bautizados tendría que ser distinta, pero tiene el mismo número. Le comentaba que al darle clic en mi celular, eso me lleva a una definición y obviamente por ser el mismo número nos da la misma definición. Y ya lo observábamos la semana pasada, que era sumergir. Ahora sí póngame el PowerPoint, porfa, gracias. Bautismo, llenura, unción del Espíritu Santo, y sigo con el error, me faltó otra vez ponerle el 2, pero lo pongo en rojo no porque sea más llamativo, sino porque es la parte que correspondería para el día de hoy. Ciertamente, haciendo una pausa, recuérdese que si no ha visto a nuestro pastor, también él anda en otras actividades muy importantes que tienen también que ver con los ministerios que él administra. Por eso es que usted no lo ha visto. Entonces hoy nos corresponde llenura. Pero si usted no vino la semana pasada o se nos olvidó un poco esto, deseo hacerle un breve resumen. Páseme a la siguiente, porfa. En resumidas cuentas vimos esto. Preguntas: ¿existe la frase bautismo en el Espíritu Santo? Entonces, si existe, ¿qué es? ¿Y qué sucede? Y también, ¿verdad? Ahora comparándolo con los versículos que estábamos viendo, si había algo que hacemos mal o qué hacemos mal. También el versículo que leíamos anteriormente está en Efesios 5:15. Observe esa figura. En nuestra mente, ¿de quién serían esas manos? ¿Verdad? Muy bien, de Jesús, ¿verdad? Y ahí la persona recibiendo un bautismo, y lo que él está recibiendo está en un color distinto. Ahí nos vamos a detener en esa diapositiva, ahí vamos a estar. Y les decía que la frase sí existía. Le daba 2 versículos, Hechos 1:5 y le daba también Mateo 3:11, que ciertamente si leíamos el versículo 4, sabíamos que estábamos hablando de Juan. Pero si eso es cierto y la frase sí existe, entonces ¿qué es? Le decía que la palabra es sumergir. Dice la escritura así: ciertamente Juan bautizaba para arrepentimiento. Dice otro versículo, y creo que lo expresa Juan, dice: viene uno detrás mío que yo no soy digno de atarle las correas, ¿verdad?, de sus sandalias. Ciertamente yo hago este bautismo, pero él os bautizará en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, desde ese versículo ya entendemos que Juan no lo puede hacer. Se está esperando a que venga aquel que todos esperan, porque él es el único que puede hacer ese bautismo en el Espíritu. Entonces es sumergir. Perdone si nuestra mente se fue a otro detalle cuando le daba el ejemplo, pero estoy tratando de también tomar ejemplos que podamos comprenderlos. La semana pasada le decía la del tacita del café con una hoja de pan dulce. Si a usted se le zafa y esa hoja se va al fondo, entonces la hoja se sumergió totalmente en ese líquido. Así es cuando cada uno de nosotros que nos hemos bautizado, es por eso que nos sumergen completamente. Así tiene que ser. De hecho, hay figuras que usted observa, que está la figura de Jesús, la figura de Juan, y Juan lo está bautizando, pero sale a veces como con un guacalito, ¿verdad? ¿Cómo van a existir guacalitos plásticos en aquel entonces? Pero, ay, discúlpeme, solo son cosas en las que me detengo y me dejan pensando, ¿sí? Por eso mi mamá me decía cuando estaba pequeño: pobrecito, no va a estudiar, decía, porque así me quedaba sentado en la puerta viendo al horizonte. Pero volviendo al tema, es muy difícil cómo ponen esas fotografías, que una simple fotografía nos puede llevar no solo a pensar en algo, sino que adoptarlo, y no solo adoptarlo, sino ceñirlo en nuestra mente, y así es, y de allí nadie me va a mover. Es muy difícil después. Hay momentos en que yo he tratado de dar con la mano y le digo: Señor, pero esto no es lo que aprendimos, pero es lo que te estoy enseñando, podrá decir él, ¿verdad? Entonces, de hecho, el sábado pasado, una hermana estuvo muy atenta y yo expresé una frase:
del cordón de 3 dobleces. Entonces es algo que lo tengo en lo personal, que lo he aprendido de una forma, pero a la hermana, al escucharme y yo expresarlo de esa forma que lo he aprendido, entonces ella me consultó y ahí estuvimos conversando. Pero ¿qué es? Era simplemente estar sumergido. Entonces también decíamos, ¿qué sucede? Simplemente ellos esperaban al Espíritu Santo. Antes, de hecho, ¿qué decía el Señor? Tranquilo, ¿verdad? No sé, ¿qué? No tengan temor, ¿verdad? Va a haber el momento en que van a observar que va a venir alguien. Yo no los voy a dejar solos. Y dice otro, ¿verdad? Va a venir otro consolador. Y en efecto, Él aparece y aparece de una forma, como diríamos, muy fuerte en hechos. Entonces, antes de eso, se hacía de otra forma, que tiene que ver con la última palabra también, que para el Antiguo Testamento es unción. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es ese bautismo en el Espíritu? Si usted ya está sumergido, es decir, ya se arrepintió y aceptó a Cristo, se bautizó, es decir, sigue en ese arrepentimiento, usted está siendo acepto para Dios. Dios podría estar allá contento, y de hecho así es, porque dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay ahí arriba? Fiesta, ¿verdad? Entonces, en esa fiesta hay algo que usted y yo no vamos a observar, y es cuando el Espíritu Santo llega a su persona. Entonces usted se vuelve sumergido en el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo a su vida, en el momento que llegó y usted empezó a ver cambios, desde ese momento usted fue bautizada en el Espíritu. Algunos de nosotros vendremos de iglesias donde eso se practicaba distinto, y no quería tocar el punto porque puede llevar a su mente a que yo lo estoy diciendo porque allá estuve y eso me cayó mal y hoy quiero que no se haga. No, usted sabe que mi intención es siempre estar dentro de las escrituras, pero ciertamente hoy llegué a que era algo bueno expresarle. Me mantuve, hubo un buen pleito, un pleito fuerte. Se dieron cuenta alrededor de 8,000 personas. Aunque esas 8,000 personas se dieron cuenta de ese pleito, ciertamente no nos conocían. Y digo no nos conocían porque metido en ese pleito estaba mi persona. Cuando nos reunimos, donde nos reuníamos al grupito que desde el púlpito los tijerearon, ya no aparecieron nuestros líderes, ni el líder, ni el sublíder, ni el que iba en el camino para ser líder. Entonces, ¿nosotros qué hacemos aquí, verdad? Y llegó ya una persona designada de aquel que cortó y tijerió desde el púlpito. Entonces, en ese momento sabíamos que existían cafés, fuimos a uno de esos lugares a tomar café, reunirnos con esos líderes y sublíderes y preguntar que qué pasó. Nos dijeron que qué pasaba y ya no podían estar ahí. Ciertamente el reunirnos allí ya no fue igual. Sí, los cultos, le hablo personalmente, tuve que retirarme porque sentía también una incomodidad, pero más que la incomodidad me sacó mi ignorancia. Al salirme de mi ignorancia, llegué a una iglesia donde esto se practica de manera distinta. Habían unas personas muy amables, muy buenas, me bendecían mucho, me adoptaron como el hijo que no tenían una hija, al punto que hubieron algunos 24 y algunos 31 de diciembre que yo no estuve con mi familia y se me molestaron. ¿Por qué? Porque participaba con esta familia. No en mi casa, pero como viví en un mesón donde todo era familia, todos los cuartos eran familia, unas primas, una prima queriéndome pagar para verme bailar, porque nunca me había visto bailar. Me pagaba, te voy a dar, creo que me decía un colón o 2 colones, por allá ando. Pero llegar a la casa y saber que va a ser de alegría, pero ya exigiéndome y algo que yo no quería hacer, le soy sincero. De ahí pasaba y me veía el esposo de ella, mira, chiviemos, me decía, jugar naipe. De ahí pasaba con la esposa de mi otro primo y me decía, mira,
esto te va a gustar. El licor revuelto con cosas, ya tienen nombre, ¿verdad? Entonces de ahí me iban del otro lado y ahí estaba la muchacha que me gustaba. Y por estar haciendo cosas para que la muchacha que me gustaba me viera, me reventaban los silbadores en la mano. Ya se imaginará usted el dolor en la mano y no me pasó nada. Y la mano haciéndole así, ¿verdad? Y después yo iré a gritar allá con un trapo para que no me oyeran. Y así sucesivamente cada una de las puertas ofreciéndome cosas que no. Pero el estar con estas personas era, hey, vamos a ir a la iglesia, después del culto vamos a conversar con hermanos cristianos, conversábamos, orábamos y nos bendecíamos, orábamos para bendecirnos porque ya se acercaba un nuevo año y que las cosas fueran distintas, no cosas que a mí me aburrieron hacerlas en Navidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Era todo bien bonito, ya digamos 10 de la noche, bueno, ya oramos, ya comimos, ya hicimos de todo, si querés te acostás, y como era de las personas que siempre fui muy enferma pequeño, a dormir. Me gustaba mucho, era por eso que me alejaba, pero volviendo al tema, dentro de la iglesia habían cosas que sí, no sé por qué no me parecían, no sé si era el Espíritu Santo en mí que me decía no lo practiques, pero yo llegaba y estas dos personas muy amables querían que yo las practicara. Un día sin querer, donde me senté, dijo la persona que había llegado que nos paráramos y que iba a orar. Y empezó a mover las manos y personas caían. Entonces cuando movió la mano de este lado, personas se cayeron, pero en lo que cayeron se trajeron las sillas. Las sillas golpearon mi cintura y ya no había manera de detenerme. Caí también, oramos, etcétera, etcétera. No me pareció, pero al terminar del culto estas personas estaban brincando de alegría, súper contentas porque había sido bautizado en el Espíritu. Y yo les dije, lo siento, no, perdón, que había sido bautizado en el Espíritu. Y les dije, lo siento mucho, ustedes saben que yo soy bien sincero, la persona que estaba delante mío se vino con todo y silla, no la pudo apartar, ni la persona que estaba sirviendo, y me fui. Y entonces entre esposos solo se quedaron viendo. Otra frase que adopté, que sí me gustó, que ya he predicado que eso no es correcto ahora, me arrepiento en aquel tiempo de cuando lo hice, porque eso yo sí lo adopté, fue de hablar de que ellos eran mis padres espirituales. Entonces, entre otras cosas que venían a dar a esta frase, a bautismo en el Espíritu. Ahora que el Señor después de eso me permitió estudiar teología, después de eso me ha permitido juntarme con los pastores que me he juntado, ciertamente le digo, yo tengo ese deseo, esa necesidad, de hecho ha estado teología acá, pero también le oro al Señor por siempre encontrar una persona que me diga, venga a casa, hablemos de la Biblia, y así ha sido. Siempre he encontrado una persona, la última la visitábamos los martes, era 1 hora completa e íbamos en orden. Empezamos en el libro de Mateo, pero de Mateo nos saltamos a Hechos. Y Hechos fuimos uno por uno y a Hechos llegamos ahí tipo 6, 7, el capítulo 7, pero ella tiene otras actividades, las estaba posponiendo, luego tuvo que retomarlas en su día martes y yo otro día no podía. Es así como hoy estoy orando por otra persona, porque tengo esa necesidad de querer expresarles lo que para las escrituras es correcto. Y se los digo y se los amplié de esa manera porque pareciera bien fácil lo que es el bautismo en el Espíritu. Es que después de haber obtenido ese arrepentimiento, usted se sumerge en el Espíritu Santo. Perdone también esta otra comparación, pero viene a hacer esto. Si a ustedes le dicen, le adelantan, mira, te estoy mandando un traje, y usted sabe que esa persona le manda trajes bonitos o camisas bonitas, pero quiero hoy expresárselo como traje. Entonces, ¿usted qué está esperando? El traje. ¿Qué esperaban aquellas personas cuando Jesús se fue? Esperaban al otro consolador. Entonces, cuando le tocan la puerta y usted recibe ese paquete, y en ese paquete obviamente está
ese traje que usted esperaba, lo primero que usted dice, me lo voy a probar. Entonces, cuando usted se lo prueba, usted está envuelta, adentro, sumergida, ¿a dónde? En ese traje. Cuando Dios recibe ese arrepentimiento genuino de parte suya, el Señor lo sumerge. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Entonces usted ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, eso es en el Espíritu. Pero con la otra frase de llenos, ¿qué vendría siendo? La otra persona que se le acerque y le diga, ¿te gusta este traje? Este traje no solo me queda bien, sino que me encanta. Estoy complacida, suplida con este traje. Entonces, la persona que ha recibido al Espíritu Santo, ¿cómo se nota? Porque da fruto. Y ya sabe usted las 7, 8 partes que son el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo quedan las otras personas al ver la otra que hace algo distinto? ¿Y cómo se siente esa persona que ve que antes hacía cosas que inclusive dañaba personas y que ahora con lo que hace ya no las daña, sino que quieren estar cerca de esa persona? ¿Cómo se siente esa persona? Suplida, se siente complacida. Le pongo ese ejemplo para que, digamos, con eso ya podríamos comprender qué es esto de la llenura del Espíritu Santo. Ahí está una fotografía, me van a regalar la otra diapositiva. Ahora nos corresponde la llenura del Espíritu Santo. Hemos tomado un verso base que sería Hechos capítulo 2 versículo 4. Obviamente lo vamos a hacer de la misma manera, preguntas a responder. Existe la frase, ¿qué es? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos mal? Pues la primera usted ya la tiene respondida, porque hoy sí tomamos un versículo que expresa la frase. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La semana pasada nos adelantamos y decíamos que algunas personas creen que cuando usted recibe el Espíritu Santo y empieza a expresar palabras que los demás no entienden, es que usted ha recibido el Espíritu porque está hablando en lenguas. De hecho, hay lugares donde usted no se puede graduar si no recibe ese bautismo del Espíritu de esa manera, que usted está aprendiendo que no es correcta a través de las Escrituras. Como les decía a mis hermanos, yo solo soy el micrófono que el Señor ha tomado en este momento. Entonces, eso de estar llenos, dice allí, del Espíritu Santo. Estamos en Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En estos 4 libros hay uno que es Marcos 6, capítulo 13, expresa lo siguiente. Marcos 6, versículo 3. Si no lo he encontrado, no se preocupe, escúcheme, o si ya lo tiene, lo leemos juntos. Dice, y echaban fuera, ¿qué? Muchos demonios, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Hey, hermanos, tranquilos, hagan pausa ahí. ¿Qué dice que hacían? Ungían con aceite. Estamos en Mateo, estamos en el capítulo 6. Ya no sé cuántos años tenemos ahí ya del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero ¿a dónde sabe usted que hacían lo de la unción con el aceite? ¿Qué versículo se recuerda o qué acto se recuerda? No respondan porque se van a ganar el premio, ya lo sabemos. Ajá. David, ¿verdad? Fue uno que fue ungido con aceite. Otras personas, Isaías fue otro, se me olvida el capítulo, perdone. Y hay otros versículos donde decía que lo ungieran con aceite para poder orarle al Señor y que esta persona fuese sanada. Ciertamente cuando ungieron a David fue porque estaba haciendo el Dios, estaba observando eso, y al observar que Samuel había cumplido con ungir, es decir, con untar de aceite, con llenar de aceite, con el que él había propuesto, entonces llegaba algo, que Dios daba el aval para que hiciera lo que tenía que hacer como rey. No es en este momento el tema, pero le estoy tratando de expresar de que las personas que ya vivían en Israel estaban con
lo que estaba anteriormente, no lo estaban haciendo mal. Entonces ya se bautizaban cuando Juan estaba bautizando. Sí, la arqueología muestra que inclusive en una parte de lo que solo está el muro, de uno de los muros que fue el templo de Jerusalén, hay una parte donde han encontrado, digámoslo así, aros, como encementaditos, que ahora los conoceríamos como piscinas, donde las personas llegaban y se sumergían. Entonces, esa es la parte. De ahí dice que existe la frase, le voy a dar otros dos más. Le voy a mostrar Hechos capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro saltó, no lo leemos. Pedro se tiró, no lo leemos. Pedro corrió de punta a punta de las paredes de la iglesia, no lo vemos. Pedro expresó palabras que las demás personas no entendían en ningún momento, tampoco. Pedro lo que hizo fue que se paró y empezó a hablar. ¿Quién de ustedes podría hablar ante el gobernante de nuestro país? Digamos que se le aparezca y le diga, háblame. Nos quedaríamos, ¿verdad? Yo me le quedé viendo bien serio, fíjese. Solo las gracias le di. En un tiempo que andábamos por ahí haciendo algo con el pastor y de sorpresa apareció. Pero, mire lo que hizo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa lleno? Que Pedro tiene una parte espiritual, como la tiene cada uno de los congregantes del Plan del Pito. Usted tiene alma y ¿qué más tiene? Espíritu. ¿Esa parte usted la ve? No. Vamos con la parte que usted ve. ¿Ya se bautizó? Sí, ya algunos, ya yo casi los ahogaba, hermano. Entonces, ya fueron sumergidos. Usted se arrepintió cuando aceptó a Cristo, pero eso solo usted lo sabe. Pero en su físico, los demás también usted puede ser testimonio. Entonces, ese bautismo usted lo hizo para mostrarles el arrepentimiento que usted ha hecho, incluido también que si usted no era creyente, era ateo, no importa lo que haya sido, ahora usted está arrepentido. Si está arrepentido, ¿cómo los ojos del Señor lo ven a usted? Haciendo fiesta en los cielos porque usted se ha arrepentido, pero también se ha bautizado. Y si eso significa que usted está siendo apartado porque está, expresémoslo así, limpio de pecado. Si a eso le unimos que usted tiene un alma, que usted tiene un espíritu, que Jesús dijo que nos iba a dar y que la Escritura dice que somos templo y morada de Él, el Espíritu Santo. Como le dije, no sabe usted cuándo Él llega. Discúlpeme si se lo estoy repitiendo, pero es también para una estrategia para poderlo detener y así aprenderlo. Entonces, cuando Él viene a nosotros, ciertamente nosotros somos sumergidos en Él, el alma y el espíritu, y allí se combina el espíritu en el agua y el bautismo en el espíritu. ¿Y qué es el bautismo en el espíritu? Que usted sea templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué significa lleno del Espíritu Santo? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Usted está llena y lleno del Espíritu Santo. Entonces lleno significa que usted puede influir, pero no por usted, sino porque el que está en usted. Hacíamos ese ejemplo de que se aparece el gobernante, hola, buenas noches, ¿qué tal? Mire, ¿cuándo va a arreglar la calle de mi colonia? Creo que sería lo primero que se nos vendría a la mente, pero no podríamos tener una conversación continua con él. De hecho, hermano, ya le hemos contado, el pastor Edwin y mi persona, que él me da con tiempo si él me va a permitir predicar, porque a mí me cuesta mucho. Y yo mire, 4 páginas, lo escribo todo para tratar de no decir cosas que no son. Aquí viene todo escrito. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que el que está dentro de usted le permite influir, le permite proveer, pero no estamos hablando de economía, sino que de proveer de palabras bíblicas
a la otra persona que como usted se la diga con denuedo, no por usted, sino porque el que está en usted, la otra persona va a contristarse, va a analizar y va a decir, me quiero arrepentir. De esa manera usted lo puede influir, de esa manera usted le puede proveer. Y dicho de otra parte, si eso sucede en nosotros y en los que les andamos hablando de Cristo, se cumple. El que se cumple, porque ser lleno significa también cumplir. ¿Cumplir el qué? Lo que dijo nuestro Salvador bendito. Cuando yo me vaya, no los dejaré solos, sino que vendrá otro consolador. Entonces, Pedro lleno del Espíritu Santo es, en Pedro está cumplido lo que dijo Jesús, que él ha sido bautizado, es decir, ha sido sumergido en el Espíritu Santo, él es templo de él, eso significa, y ahora él es lleno. ¿Qué va a hacer? Influir. Dice que les dijo gobernantes de este pueblo. Se paró con autoridad. Recuerde esos tiempos, que serían los mismos de estos tiempos. Puede usted entrar a casa presidencial y decirle al vigilante, voy a ir a hablar ahí con Bukele. Puede hacerlo. ¿A que no, verdad? Y también, lo siento mucho, pero para ellos así es. Independientemente de cómo vayamos vestidos, es probable que hasta le ponga de frente la escopeta, porque no andan pistolita, andan escopeta. Entonces lo van a detener, no se puede. Y que este hombre se parara y dijera, gobernantes de este lugar, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, mire qué bonitas palabras, cómo Pedro hablaba con denuedo, no por él, sino por quien estaba en él. Pero ¿por qué a nosotros nos da pena hablar elocuentemente? Porque los demás se burlan de nosotros. Hay personas que ciertamente me han dicho, y usted no se aburre de hablar así. No, mire, ¿y usted desde cuándo habla usted así? Desde que recibí a Cristo, les digo yo. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Les soy sincero también. En un tiempo daba pena. También aquí ustedes son nuestra congregación amada. Me corresponde predicar en lugares que la persona está de principio a fin en el celular. Otros así hablando, porque lo que va a decir a mí no me interesa. De su boca no va a salir nada bueno. Parecidas esas palabras lo expresan. Y otros están viendo el reloj, porque como es dentro del trabajo, tienen que salir a las 3, quieren que uno termine a las 3 en punto. Yo lo cumplo, pero aún así lo están viendo. Entonces empiezo a ocupar palabras rebuscadas. El Señor ocupaba parábolas. Empiezo a ocupar palabras bastante rebuscadas. Y como no me ponen atención, se fueron sin entender, no por las palabras, sino porque no pusieron atención. Pero eso me da a denotar, no lo hago por maldad, porque me da a denotar que después se acercan personas y me dicen, mire, yo le entendí hasta aquí, pero ¿qué quiso decir con esta palabra? Venga, ya nos vamos a sentar y empezamos la gran chambreada bíblica, ¿verdad? Entonces, mire cómo hablaba Pedro, dice que hablaba con denuedo. Busque Mateo 4:31. Veamos qué nos dice Hechos 4:31. Estábamos en Hechos 4:8, siempre es Hechos, pero ahora es 4:31. Perdón. No, excelente, estamos atentos, excelente. ¿Qué dice? Cuando hubieron orado, congregados, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el versículo base? Alguien que me busque Hechos 2:3 o 2:2, creo que es. ¿Qué sucedió allí? Creo que es 2:3 donde dice que viento, algo así por el estilo. Ajá, ¿qué dice? Un estruendo, ¿verdad? Vaya, cosas extrañas, estruendo. Cosas extrañas, Hechos 4:31, tembló. Pero ¿quién hace las cosas extrañas? Nuestro alrededor, la naturaleza. Dice en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, si no me equivoco es Génesis, que la tierra gime, ¿por qué? Por salvación. ¿Cómo que la tierra gime si la tierra no tiene cerebro? Obviamente no piensa y no tiene lógica. Pero hasta el Señor ha creado la naturaleza
para que ellos tengan la misma tierra sienta cuando su presencia santa está. Venía el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Un estruendo. En el Hechos 4:31 estaban orando, después vino el Espíritu Santo y ¿qué sucedió? Tembló. Entonces, pero en nuestra actualidad, ¿qué ve usted? Que las personas son los que hacen las cosas extrañas. Si usted está viendo los versículos, Pedro se paró a hablar ante una persona, como decimos, con todo, ¿verdad? Entonces, dice otro versículo, me seréis testigos en Judea, en Samaria, no sé qué más, y hasta lo último de la tierra. Eso no se ha terminado. Usted es testigo acá. Si usted se va para Estados Unidos y tiene visa, allá va a ir a ser testigo. ¿De quién? De las maravillas de Jesús. Y les va a hablar ¿cómo? Con denuedo, con templanza, con paz, con madurez, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, no las cosas extrañas que vemos a través de la televisión o el YouTube. Entonces, ¿qué es? Es llenarse, es suplirse. Le decía que es influenciarse, cumplir. ¿Sí? El bautismo en el Espíritu es sumergirse espiritualmente. Vamos a influenciar a los demás porque ya el Espíritu Santo nos influenció a nosotros. De hecho, tenga esta paz, y se los decía a mis hermanos servidores, tenga esta paz. Si usted le habla a alguien de Cristo, se aburre, le quiere golpear, le dijo barbaridades, solo se fue, directamente le dijo soy ateo, etcétera, la respuesta negativa que haya sido, dice Dios, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y recuérdese que el bautismo en agua lo hacía Juan, por misericordia de Dios, hombres en la tierra lo hacemos, ¿sí? Pero con esa normativa humana que se ha puesto para que no seamos neófitos y después de haber adquirido un cargo, un título espiritual, eclesiástico se dice, ¿va, hermana Mari? Podamos poder hacer eso, bautizar a las personas. Pero usted ya aprendió que el mismo Juan dice que el único que lo puede hacer, el otro bautismo, es Jesús. Entonces, cuando usted tuvo el bautismo en el Espíritu, es decir, recibir al Espíritu y que usted es el templo del Espíritu, es porque Jesús lo hizo en usted. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de los hermanos de Hechos, fueron bautizados, fueron llenos y a la vez empezaron a suplir. ¿Qué fue? Estas personas se fueron. Acuérdense que esa era una fiesta y ellos, por ser judíos, tenían una ley. La ley no se acaba hasta el día de hoy. Lastimosamente que hoy se entristecen por ello. Es obligatorio que todo israelita visitara 3 veces el templo para 3 fiestas. Esta era una de esas. Pero cada judío que no vivía allí, después de esa fiesta, hacía la caravana para su casa. Entonces, cuando se fue, ¿cómo se fue? Bautizados en agua, bautizados en el Espíritu, se fueron llenos del Espíritu y no fueron a hacer cosas raras, fueron a hablarles a otros de Cristo. ¿No se ha preguntado usted que cuando Pablo empiezan a hablar, algunos ya conocen a Jesús? Entonces, ¿cómo es que esta persona está hablando del Mesías, del Salvador, si Pablo va llegando? Nosotros tratamos de decir, este es un chambre bíblico, tratamos de entender y comprender que es que desde esta fiesta que fue dado el Espíritu Santo, las personas fueron a eso, a ser influencers para los demás, a suplir a los demás, no por nosotros, sino por Jesús que le hemos recibido, dando al Espíritu Santo, al Consolador, que está también dentro de nosotros. Por aquí le traía algo escrito. Ya se me perdió. Pero, ¿qué sucede? Ahora vamos, ¿qué hacemos mal? Esto sucede y está, y usted dirá si es correcto o no.
El Espíritu Santo en usted va a actuar con las escrituras que hemos observado en este momento. Una de ellas es caer al suelo, hacer movimientos continuos y coordinados, lanzarse ante las sillas, correr por toda la iglesia. Dicho lo siguiente, hay personas que están dentro de esos lugares que no lo practican, pero empiezan a razonar y decir, perdóname, y se ponen a orar. ¿Qué le trato de decir con esto? Que en cada una de las iglesias, tanto hay trigo, ¿qué más hay? ¿Y cuándo la va a cortar el Señor? A su tiempo, dice Elba. No nosotros. Algo que me ha quedado atravesado como flecha en la cabeza es la última conversación grande que tuvimos con el pastor. Fue hace como quizás un mes. Y él me expresaba un caso, pero me decía también, yo sé, me decía, que aquí hay trigo y hay cizaña. ¿Quiénes son? Jesús lo sabe, me decía, pero no soy yo el que debe de cortar la cizaña. Y yo le digo, pastor, pero están dañando a los que son del Señor, son trigo, los que están encorvados, ¿verdad? No físicamente, sino que espiritualmente, porque el trigo da fruto, así lo dice la Escritura. Entonces sí me dice, pero no me corresponde a mí. Y ya denotamos que en la Escritura dice que a su tiempo Él lo va a hacer. Entonces sabemos que hay personas que por más que usted les diga, no van a cambiar. Son lo que la Escritura dice, mentes cauterizadas. Eso a mí me suena fácil porque como he aprendido a soldar con cautín, cuando el cautín toca el plástico, queda hasta negrito, ¿verdad? Y liso de que hizo algo que usted no lo va a poder reparar. Por más que le pase una lija y lo pinte y le quede bonito, va a quedar el huequito. Esas son las mentes cauterizadas, que ya se metió algo y ni raspándolo ni golpeándolo va a cambiar. Ya su ser será así. Entonces, pero si hay personas que se portan bien y van con la Escritura. Vea Éxodo 31:3. Éxodo 31:3. Hay testimonio. Va, con esto terminamos. Dice, amén. ¿Cómo dice? Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Va, pero cuando lo llenó del Espíritu de Dios, ¿qué entendemos que es? Esta persona que Él lo llenó, es que esta persona va a suplir, va a ser influencer para otros. Porque así es la palabra, no la quería ocupar, pero como así la encontré, ni modo, ¿verdad? Pero es influencer, va a suplir. ¿El qué? Dice que lo llenó del Espíritu de Dios. Ahí da la respuesta en qué lo ha llenado, en sabiduría y en ciencia. Si somos llenos de sabiduría e inteligencia, ¿será que tendríamos que estar corriendo de punta a punta, saltando sin necesidad? Y obviamente cuando salimos, ¿quién me quebró el espejo? Tales por cuales. Y viene del culto y era el que estaba, ¿verdad? Y uno solo se queda helado de lo que acaba de decir. Complicado, y no me estoy burlando, da risa, pero es lo que sucedía en aquellos tiempos donde yo estaba por allá. ¿Dónde es, hermano? No le voy a decir. Entonces, dice que lo llenó de sabiduría e inteligencia. ¡Wow! En ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Para lo que nos interesa, ay no, yo no voy a ir a predicar, yo no puedo. Él le da inteligencia, pídase la sabiduría, pídale la ciencia, pídale ese arte. Para este muchacho fue el forjar, creo que se le llama, va a hacer los anillos y todo lo demás, el forjador. Pero para usted será ese denuedo de hablarle a las personas de parte de él. Dice que le va a dar ciencia también. Ay, esta materia, qué difícil, creo que no la voy a pasar. Y el Señor allá arriba, ¿verdad? Sos templo y morada de mi espíritu. Tenés el privilegio, el honor de que te lo he dado y te puedo dar todo. Y tú estás diciendo que no. Usted está poniendo esas palabras en su boca. Usted puede. Hoy ya sabe que no es por usted, sino por quien está dentro de usted, que es el Espíritu Santo. Ahora también voy con esto.
expresaban algo por ahí. Se lo leo. Espíritu Santo, llena este lugar. Y así sigue la alabanza, la canción, la melodía. Espíritu Santo, llena este lugar. Vaya, sigamos la cuerda, llena este lugar. Entonces, ¿qué estaría haciendo Dios con el Espíritu Santo acá? Suplir las paredes, el piso y el techo. Ahora imagínense en su mente que aquí ya está suplido del Espíritu Santo. ¿A quién le va a hacer influencer una pared? ¿O a quién le va a hablar de Cristo si no habla? Si hoy ya sabemos que lleno del Espíritu Santo, como lo dice la Escritura, es esto: sabiduría, inteligencia y ciencia. Sigamos la cuerda. Vaya, se llenó el lugar. ¿A quiénes va a ser influencer? Dirían otros. A ustedes mismos. Entonces nosotros estamos sumergidos en la llenura del Espíritu Santo. Entonces estamos volviendo a ser bautizados en el Espíritu. Y eso no puede suceder. Entonces ve cómo lo que cantamos tampoco es. Ay, pero se la canto al Señor. Dice el Señor que adquiera sabiduría e inteligencia, aunque las cosas las hagamos para Él. Y después viene el castigo. Señor, si yo te andaba ganando almita. Pues sí, pero no era así, ¿verdad? No era así. Entonces, es de sentarnos y esa inteligencia que nos da pensar qué hacer, pero muchas veces no lo queremos hacer. Otra que dice, bueno, pero esta será para el otro sábado, ¿verdad? La unción está sobre mí, pero la puedo expresar ahorita, se la adelanto. Perdón, no el otro sábado, cuando el pastor permita. La unción está sobre mí, no la entiendo, pero la tengo. ¿Qué dice el Señor que fue lleno esta persona? Sabiduría e inteligencia. El que está bautizado en el Espíritu, el que está lleno del Espíritu, el que tiene la unción del Espíritu, tiene inteligencia y tiene sabiduría. Sabiduría de Él, no del alrededor. Entonces usted sí sabe hoy que es estar en el bautismo del Espíritu y sabe que es ser lleno del Espíritu. ¿Quiere saber qué es la unción del Espíritu? Prepárese para otro sábado y venga. Entonces ya ve que no es todo lo que observamos, no es todo lo que escuchamos. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias por sus versículos, gracias porque usted ya lo dejó plasmado en esto que llevamos. Usted ha dispuesto que queden así, bendito Padre, y gracias porque nos ayudan a comprender. No es lo que yo digo, por favor, eso es arrogancia. Nosotros debemos obtener, ser obedientes. Por favor, hermano, no importa la edad que tengamos, no importa el cargo laboral, eclesiástico y familiar que tengamos, nosotros debemos de tener obediencia para aquel que el Espíritu Santo lo tiene bien lleno. A mí también, sí, pero si usted está comprendiendo que la otra persona lo que está diciendo es 100% cierto, nosotros debemos obedecer. ¿Por qué se lo digo categóricamente? ¿Por qué se lo digo un poco fuerte? Porque, hermanos, esa frase me la han expresado este año. Yo soy una persona que le gusta decir sí, voy y lo hago. Es decir, atender, ser obediente. Pero en algunas cuestiones me ha costado. Entonces se la digo porque esas cuestiones ya están siendo limadas por Jesús, por el Espíritu Santo, y estoy comprendiendo que debo tener obediencia. Si para lo natural no somos obedientes, para lo espiritual que las Escrituras nos lo dicen, pues quizás no lo vamos a hacer también. Permitamos que sea el Espíritu Santo expresándonos qué hacer con la sabiduría y con el entendimiento. Recuerde eso, sabiduría y entendimiento el Señor se la da. Él lo capacita para todo en lo que tengamos fe y queramos realizar. Ahí estará el Señor para que usted lo pueda hacer. Debemos de obedecerle. Si también venimos de otro lugar donde esto se practicaba y usted lo añora,
añora las luces apagadas también, que es otra cosa que hacen, añora aquello de bajar el tono de la música y después ponerla fuerte en los momentos que se tiene y que se debe de llorar, porque son frases que también los líderes expresan. Este es el momento para decirle: Señor, ayúdame a despojar de eso que me gustaba, porque a través de las escrituras he oído que así es. Usted ha observado que le he leído mucho versículo, mucho menos cosas que yo pienso, y también algunas cosas les he dicho, no sé si esto será, porque es chambre, le he expresado, se lo he detenido cada uno de esos pasos. Padre bendito, ayúdenos, porque en un momento dado podemos escuchar algo y nos va a emocionar, pero ayúdenos a recordar que eso no es correcto. Ayúdenos, Señor, que siempre recordar que usted es quien va a hacer las cosas en orden. La Biblia es un libro de orden. Hemos visto cada una de las cosas que la Biblia muestra y vamos viendo cómo va avanzando la situación de las escrituras en orden. Gracias, Padre bendito, por su palabra. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puestos en pie, si usted ha dispuesto a esto llamarle diezmo, si usted ha dispuesto a llamarle esto ofrenda, recuérdese, ya lo hemos aprendido, no le